familia, una vez más estamos aquí reunidos en la presencia del Señor. Gracias al Señor que nos permite venir a adorarlo en esta mañana, a exaltarlo, a decirle que Él es nuestra roca, que Él es la esperanza de nuestra vida, que nos ayude cada día a poner nuestra confianza en Él y nuestra mirada en Él. Gracias Dios por esa mañana. Gracias porque por tu misericordia podemos estar aquí en tu presencia adorándote, Señor. Gracias porque tú hiciste un sacrificio perfecto en la cruz, Señor, para rescatarnos y para que nosotros pudiéramos estar en tu presencia adorándote, Señor, y pudiéramos volver a tener esa amistad contigo, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das una vez más de venir a adorarte. Queremos hacerlo con nuestro corazón, Señor, que sea de lo más profundo de nuestro corazón y no simplemente palabras que salgan de nuestros labios, Señor. Gracias, Dios, porque así sea a la distancia, así sea que no estemos aquí todos reunidos, pero nuestro corazón, Señor, está contigo, Dios, y queremos adorarte, Señor. Queremos ofrecerte esta adoración, este momento de alabanza a Dios. Señor, tú eres nuestra roca, Dios. Tú eres nuestra fortaleza, Dios. Tú eres nuestro cimiento y queremos decirte, Señor, que tú eres increíble, Dios. Ahí donde tú estás, dispón tu corazón a adorarlo. Canta esta canción con todo tu corazón, que es para el Rey de Reyes, para agradecerle porque Él ha sido demasiado bueno con nosotros. Mi esperanza está en Jesús, en tu justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia
su presencia voy a estar, sin manchar de él vendré, justificado por la fe. Seremos justificados cuando te veamos cara a cara a ti, Dios. Y entonces sabremos que ha valido la pena conocerte cada día en intimidad. Ver a quién es el perfeccionador de nuestra fe será la cosa más impresionante y hermosa. Tú eres nuestra roca y eres Rey por la eternidad. No hay nadie como tú, Dios. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Te alabamos, nuestro Rey. Eres un Dios impresionante, exuberante, grande, santo, majestuoso. Y hoy tu iglesia desde diferentes lugares nos unimos para adorarte, nos unimos para decirte: tú eres Rey, no hay nadie como tú, papá. Gracias por tu amor, gracias por la cruz. Los invitamos para que canten con nosotros esta canción. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. En su presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos,
Gracias te damos, Dios, por este tiempo que nos regalas para adorarte, para alabarte. Eres increíble, Señor. Exaltamos tu nombre, exaltamos quién tú eres y queremos continuar con esta reunión. Por favor, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Centro de Formación y Liderazgo CENFOL. Estamos ubicados en 13 países. En Colombia, tenemos trabajo en 23 departamentos. De esta manera, los Centros de Formación y Liderazgo glorificamos a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo. A través de su Programa de Desarrollo de Liderazgo Integral, implementado por el poder del Espíritu Santo. Veámoslo. Al interesado, se le proclama el mensaje más relevante de la historia para que comience una relación personal con Cristo, confronte su vida con sus enseñanzas, se disponga a dar un cambio que inicia todo un proceso de transformación. Se gana su confianza a través de las demostraciones del amor de Dios para desarrollar una fe bíblica, experimentar un genuino arrepentimiento, sentir seguridad de su compañía siempre, descubrir los propósitos personales y sociales que tiene Dios para su vida. Se edifica con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo, produciendo una voluntad dispuesta a obedecer a Dios, renovación de su mente y de sus actitudes, deseo de compartir su experiencia con otros. Se capacita para que ayude a otros en el proceso de transformación y descubra el potencial con el que ha sido dotado, los principios bíblicos que profundizan su fe, el liderazgo con el que puede influir. Se envía a demostrar su fe práctica para que pueda vivir la vida con un nuevo sentido, descubrir la realización del servicio, rendir integralmente su vida a Dios, influir positivamente en su entorno. Y así, este líder integral se proyecta sobre la base de los propósitos de este programa para impactar en otras dimensiones y glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo con el sello del Espíritu Santo. Muy buenos días, saludo cordialísimo para todos, Dios los bendiga. Es una gran bendición poder estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Dice el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que sea el poder de tu Santo Espíritu que nos dé el entendimiento, la revelación de tu palabra. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento y reveles a cada uno de nosotros tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras el entendimiento de todos los que están a esta hora sintonizados y permite que este mensaje llegue a lo más profundo de sus corazones. Te lo pedimos con fe, creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Vamos a hablar hoy del estado del hombre. Dice la Escritura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre que ha sido creado por Dios, pero que no tiene su espíritu, todavía no tiene el Espíritu de Cristo. El hombre natural, dice la Escritura, que es el que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, se requiere tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. El hombre natural no puede ver las cosas espirituales. El hombre natural puede ver a Dios de muchas maneras. El concepto de Dios es variado. Puede decir que Dios se manifiesta de distintas formas. Su pensamiento de Dios es más de una óptica humana o tradicionalmente religiosa, o por alguna situación especial que él haya vivido a lo largo de su vida. Pero el hombre natural necesita del Espíritu de Dios. Ahora, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Hay muchas cosas que el hombre no las entiende. Por eso muchas veces la Escritura no se revela fácilmente a aquellos que la leen con los ojos de la carne y no con los ojos del Espíritu. Podemos hablar de un hombre que era natural, que pertenecía a la secta de los fariseos, era un reconocido dirigente judío y que tuvo un encuentro con Jesús, un diálogo con Jesús, y este era un hombre natural. Podemos ir al libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 7, capítulo 3, versículo 7 de Juan, y allí la Escritura nos habla de Nicodemo. Dice la Escritura que él era un hombre importante, un hombre principal entre los judíos. Era un alto dignatario judío, conocedor de la ley, pertenecía al Sanedrín. Y este hombre tenía inquietud de saber quién era Jesús. Tan así que él fue a buscarlo de noche, dice las Escrituras, todo el contexto del capítulo 3 de Juan. Dice que él fue de noche y reconocía que todas las señales que Dios hacía venían de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él veía, él alcanzaba a ver, escuchó todos los acontecimientos sobrenaturales que Jesús hizo, las sanidades, los milagros. Jesús hizo cosas maravillosas que la gente veía con sus propios ojos. Entonces él vino una noche a hablar con Jesús, pero yo quiero hablarles principalmente lo que dice el versículo 7 al versículo 10. Dice así el versículo 7. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fue un encuentro especial, un encuentro donde él va a buscar a Jesús y Jesús inmediatamente le habla del nuevo nacimiento. Le dice: es necesario nacer de nuevo. Le dice en el verso 7: es necesario, no te maravilles, es necesario nacer de nuevo. Él no entendía esto porque él era un hombre natural, a pesar de que tenía muchos atributos humanos. Era religioso, era fariseo, pertenecía al Sanedrín,
seguramente conocía los 613 mandamientos de la ley, guardaba el Shabbat, una cantidad de enseñanzas que eran parte del judaísmo y que seguramente él las practicaba y era reconocido. Incluso en los mismos evangelios revelan cómo eran los fariseos, y Jesús hizo una fuerte exposición de ellos en el libro de Mateo, en el capítulo 23. En el versículo 8, él le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de el Espíritu. La palabra viento como espíritu en el griego significa lo mismo, tiene el mismo significado. Entonces, ese viento es la palabra que él utiliza aquí para mostrarnos que él sopla y no lo vemos. Nosotros podemos sentir la brisa, el viento, no la vemos, pero sabemos que es el viento que nos está llegando a nuestro cuerpo, lo estamos percibiendo. Entonces, esta es una definición muy importante, porque para Jesús era necesario que él entendiera esto. Por eso le dice: es necesario nacer de nuevo. Es lo más importante. Yo pienso que la necesidad más grande que tiene el hombre es nacer de nuevo, es que haya un nacimiento del Espíritu, porque esto definirá el lugar donde pasará la eternidad. El Espíritu de Dios entra en nosotros como ese viento que sopla en cada uno de nosotros y nos da aliento de vida, ese aliento de vida que produce la voz de Dios. Por eso dice: oyes la voz del Espíritu. Aquí le dice en el versículo 8, dice: y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros produce vida espiritual. Hay una analogía muy importante aquí entre el Espíritu natural que sopla y el Espíritu de Dios. Nosotros que oímos la voz del Espíritu que nos habla, nosotros no lo vemos, pero sentimos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Por ejemplo, hay un sonido especial que emitían los pastores, un sonido gutural que ellos hacían, y las ovejas eran guiadas por ese pastor al rebaño, al lugar donde el pastor las quería llevar. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, entonces esa voz empieza a guiarnos. Ahora, retomando otra vez este capítulo de Corintios, primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, podemos apreciar muy claramente cómo la palabra nos está hablando en un término muy conciso, donde él dice: porque las cosas de Dios para muchos son locura, no las pueden entender. A veces uno puede emitir conceptos de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, hacer cosas espirituales que el Espíritu nos guía, y el que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene un discernimiento espiritual, le parece que es una locura. Por eso ellos no pueden entender. A veces uno se sorprende cuando algunas personas critican determinadas actitudes que tenemos los cristianos, las personas que hemos creído en el Señor, pero hay que discernir que ellos no las pueden entender. Ahora, ¿por qué no las pueden entender? Porque se han de discernir espiritualmente, por medio del Espíritu. Solamente el Espíritu tiene el poder de mostrarle al hombre las cosas que vienen del cielo. Por eso es tan importante la guía del Espíritu Santo. Requerimos
la guía del Espíritu, porque el Espíritu habla a nuestro espíritu y nos lleva a entender el propósito por el cual nosotros caminamos. Cuando Nicodemo recibió estas palabras de Jesús, que le dijo que ni sabe de dónde viene ni a dónde va, estaba hablándole de una vida espiritual, porque nuestras vidas son dirigidas por ese Espíritu. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y como Salvador, el Espíritu de Dios entra a morar en nosotros, entra a habitar en nosotros, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu que fue enviado desde el cielo para guiarnos, para orientarnos, para enseñarnos, para capacitarnos y para recordarnos las enseñanzas de Jesús, que es nuestro Maestro. Por eso, cuando Nicodemo habló con Jesús, lo reconoció como Maestro, porque él sabía que las cosas que Jesús hablaba eran cosas especiales, eran cosas maravillosas, porque era la voz de Dios a través de Jesús, que era el Dios que se había hecho hombre. Este pudo entender todas esas cosas en la medida que Jesús le habló en un término espiritual. En un concepto humano, él no las podía entender. Por eso él le habló del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento que revela el capítulo 3 está diciendo el estado y la condición que el hombre necesita para poder tener vida espiritual. Ahora, ese espíritu es el que guía al hombre. El hombre que tiene la naturaleza humana, la naturaleza carnal, no tiene una guía espiritual. Es guiado por sus emociones, es guiado por sus acciones humanas para tratar de conocer, de llegar a Dios. Por eso es tan importante tener la guía del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 8, habla lo que es una vida en el Espíritu. Es muy interesante cómo el apóstol San Pablo, por la guía del Espíritu Santo, revela a nosotros lo que significa el hombre carnal, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural y el hombre espiritual. Dice el versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según su naturaleza caída no pueden agradar a Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. El hombre natural no tiene relación con Dios, no tiene una relación íntima con Dios, porque la relación que nosotros tenemos con el Señor es por medio del Espíritu, del Espíritu al Espíritu, lo que enseña Juan en el capítulo 3. Ahora, el nuevo nacimiento que nosotros recibimos en el momento en que aceptamos a Cristo permite que el hombre tenga el Espíritu de Dios activado en el espíritu del hombre. Nosotros tenemos un espíritu, pero ese espíritu sin Cristo está muerto. Esa es la tipología de la resurrección de Cristo. Cuando el hombre natural se presenta delante de Dios y reconoce su condición humana, su estado pecaminoso, su condición caída, y arrepentidamente viene a la presencia de Jesús y lo recibe como Señor y Salvador, inmediatamente sus pecados son perdonados, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, e inmediatamente somos sellados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener una plena convicción de saber si de verdad nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque es necesario, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué el hombre, según la naturaleza carnal, según la naturaleza caída, no puede agradar a Dios? Sencillamente porque el Espíritu de Dios se une al Espíritu de Cristo, al Espíritu del hombre a través de Cristo. Entonces, en su humanidad, en su naturaleza caída, sus propios esfuerzos, sus limitantes no pueden llegar a Dios. Por eso es que muchas personas tratan
de establecer muchos esfuerzos humanos para tratar de agradar a Dios. Por eso se hacen sacrificios. Por eso hay personas que creen que en este tiempo tenemos que hacer muchos sacrificios para agradar a Dios, cuando el verdadero sacrificio es el corazón contrito y humillado delante de la presencia de Jesús, para reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro Redentor. ¿Qué tan importante es tener un concepto claro de la visión de Jesús? Entonces, el hombre natural vive según la carne, ese es su estado, vive según su estado, porque el Espíritu vive en un hombre que ha nacido de nuevo, porque el hombre no tiene el soplo de vida, no tiene el Espíritu de Cristo. Por eso es tan importante entender lo que dice el versículo 14 de ese mismo capítulo 8 del libro de Romanos. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que son hijos, los que son hijos de Dios. Leámoslo nuevamente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios toma el espíritu del hombre, lo sella y le da vida espiritual. Por eso el hombre espiritual discierne las cosas de Dios, las puede discernir, ya las puede entender, ya tiene la revelación del Espíritu Santo. Por eso muchas personas, a la luz de su naturaleza caída, de sus pensamientos, no pueden entender el plan de Dios. Y nosotros necesitamos tener una naturaleza divina, una naturaleza restaurada por Jesucristo, para poder entender el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados a ser miembros de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia que Él compró por precio de sangre. Nosotros tenemos que hablar mucho de la iglesia de Jesucristo, pero la iglesia que Él escogió, la que Él lavó, la que Él por su obra redentora de la cruz redimió y rescató. Porque nosotros hemos hallado la gracia divina por su obra redentora de la cruz. Por eso el hombre necesita un Salvador. El hombre por sus propios esfuerzos no puede alcanzar la salvación de ninguna manera. El hombre natural no percibe eso, no entiende. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque él las ve muy lejanas, porque su espíritu está muerto. Entonces Cristo lo que necesita es resucitar ese espíritu. Usted necesita resucitar espiritualmente. Esa es la tipología de resurrección. Por eso cuando nosotros resucitamos espiritualmente, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Nos da vida, soplo, espíritu de vida, sopla, el ruá de Dios viene sobre nosotros. Por eso es tan importante entender el hombre espiritual. Volvamos una vez más a Corintios, a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la primera carta, la que acabamos de compartir, 2:14, primera de Corintios 2:14, dice: y no las puede entender, dice la parte B, porque no las entiende, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, el versículo 15 dice: en cambio el espiritual, ¿quién es el espiritual? El hombre que ha recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que es guiado, el espíritu del hombre que es guiado por el Espíritu de Cristo, entonces es el que guía. ¿Qué dice la Escritura? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí no está hablando de juicio, no está hablando de señalamiento, sino que el hombre que puede entender, juzgar las cosas de Dios. Por eso cuando uno tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te muestra qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso es tan importante tener una claridad, un pensamiento bien conciso, bien establecido del pensamiento de Cristo, de saber si la doctrina que nosotros estamos hablando es de Dios o no es de Dios. Entonces el Espíritu Santo a ti te da un discernimiento especial, te da un entendimiento especial. El espiritual juzga todas esas cosas, pero él no es juzgado de nadie, de nadie, de nadie. ¿Qué quiere decir de nadie? Solamente el Espíritu de Dios
puede juzgar en nosotros si lo que estamos haciendo es correcto, porque el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, porque el Espíritu redarguye, nos muestra qué estamos haciendo debido y qué no estamos haciendo adecuadamente. Eso es parte de lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso cuando un hombre natural peca, comete una falta delante de Dios, pues de pronto se puede sentir remordimiento y dolor por algún momento, pero no lo sufre como el hombre espiritual. El hombre espiritual le cuesta trabajo ofender a Dios. ¿Por qué? Porque espiritualmente entiende que está ofendiendo a Dios. Hay personas que solamente tienen una genuina conversión en su vida cuando han entendido quién es Cristo en la vida de ellos. Porque nosotros tenemos que comprender lo que hemos recibido. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Qué hermoso es poder entender eso. Se nos ha concedido el Espíritu Santo, que es lo más sagrado que Dios nos ha dado. Por eso dice el mismo apóstol: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios? Capítulo 3 de Corintios, Primera de Corintios 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo mora el Espíritu de Dios en nosotros? Aceptando a Cristo como Señor y como Salvador. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y produce vida espiritual. Eso hace un hombre espiritual. Un hombre espiritual es un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Es el hombre que discierne las cosas que revela el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice la Escritura que la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo toma el espíritu de un hombre y le da entendimiento para poder comprender las enseñanzas de Cristo. El hombre natural no las puede entender. Puede percibir algunas frases, algunas palabras, pero no entiende la profundidad del mensaje de Cristo. Por eso es tan importante entender qué es lo que se requiere para que un hombre reciba el Espíritu de Dios. Si vamos a Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, Juan 1, 12 y 13, revela el Espíritu Santo a través de la Escritura. Dice: a lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, dice aquí, autoridad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es tan importante entender por qué tenemos que recibir a Jesucristo. Cuando uno le dice a una persona natural: recibe a Cristo, esa persona debe recibir a Cristo como Señor y como Salvador. ¿Cómo lo recibimos nosotros? Aceptando su sacrificio, reconociendo nuestra condición pecaminosa. Cuando aceptamos que estamos en desobediencia a Dios, que no hemos guardado sus mandamientos. ¿Por qué no los hemos guardado? Porque el hombre natural no percibe el temor de Dios. El hombre natural puede ser religioso. El hombre natural se encubre detrás de sus propias justicias, sus propias justificaciones. Inclusive sus limitantes espirituales lo llevan a pensar qué es de Dios y qué no es de Dios bajo su propia óptica, bajo su propio pensamiento. Entonces el hombre natural muchas veces dice: es que yo pienso de esta manera, es mi manera de pensar. Por eso encontramos muchos elementos dentro de la religiosidad que se convirtieron en tradiciones, no revelaciones del Espíritu de Dios. Entonces muchas veces seguimos
algunos preceptos, algunas enseñanzas, más por tradiciones que por revelaciones. Pero cuando nosotros hemos recibido a Cristo, entonces entendemos lo que dice la Escritura aquí. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que lo aceptaron como Señor, como Salvador, a los que creen en su nombre. Porque no solamente basta con recibirlo, es creerle a Él, es creerle a Jesús, a los que creen en Él, a los que creen en sus enseñanzas, en los que han creído que Él es el Salvador del mundo, a los que hemos creído que Él es Dios, el Dios que se hizo hombre, en lo que hemos creído que Él viene por su iglesia. Eso es un hombre que cree en Dios, un hombre que cree en el arrebatamiento de la iglesia, que cree que va a haber tribulación, que hay reino de los cielos, que hay resurrección, no que hay reencarnación. Esas son teorías orientales basadas en enseñanzas humanas. Otras culturas que no conocieron a Jesús enseñan la reencarnación, pero los que tenemos el Espíritu de Dios sabemos que nosotros no reencarnamos, nosotros resucitamos. ¿Por qué resucitamos? Porque Jesús dijo que si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Eso dijo Pablo en las Sagradas Escrituras. Entonces, a los que creen, ¿qué tenemos que creer? Lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. ¿Cuál fue el problema de su pueblo? A los que Él vino, no le creyeron. Lo que hicieron fue negarlo, desvirtuar sus enseñanzas, perseguirlo. Ellos no entendían por qué Jesús tenía que nacer de la manera como nació, por qué Él tenía que morir en una cruz. Ellos no entendían. Por eso cuando Jesús estaba en los momentos más difíciles en la cruz del Calvario, le decían, desciende de la cruz y creeremos en ti. Estaban viendo la crucifixión de Cristo con los ojos naturales. Le decían, a otro salvó él, ¿por qué no es capaz de salvarse a sí mismo? Y hay un término que utiliza la Biblia, decía, va, y meneaban la cabeza como quien dice, vea tanto que hablaba de que Él era hijo de Dios, tanto se encomendó a Él, que Él lo salve. O sea, todas esas personas que estaban allí alrededor de Cristo, que lo vieron morir, que lo crucificaron, que fueron parte de ese momento tan cruel para la vida del Señor Jesucristo, eran hombres naturales, eran religiosos, los mismos fariseos. Jesús fue más duro con ellos. Jesús hubo un momento en que les dijo que eran hijos del diablo, porque ellos se justificaban a sí mismos. Es que nosotros somos hijos de Abraham, le dijeron. Tenemos a Abraham por padre. Y Él les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes lo que son hijos del diablo. Eso les dijo Jesús, que tenía autoridad para decirles lo que ellos eran. Por eso Jesús les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Lean el capítulo 23 de Mateo. Eran hombres naturales, religiosos, recitaban la Torá de memoria, tenían los 613 versículos de la ley, usaban las filacterias, sus ropajes, guardaban el Shabbat, hacían una cantidad de situaciones religiosas, pero Jesús les dijo que eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque para poder ser un hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso es importante entenderlo. Mire lo que dijo aquí el Señor Jesucristo a través de Juan. Dijo, a los que lo recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Como quien dice, esto no es por cópula. ¿Qué es cópula? Es el acto sexual entre el papá y la mamá del hombre y la mujer para producir el nacimiento de un hombre o de una mujer. Pero nosotros, cuando aceptamos a Cristo, cuando creemos en Él, somos hijos de Dios. Es una potestad, es una autoridad que se nos ha concedido de parte de Dios. Por eso dice aquí, y
lea la escritura, escudriñela. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Somos hechos hijos de Dios por la voluntad de Él. Por eso es tan importante aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice que es Jesucristo nuestro hermano mayor, quien vino para darnos salvación y vida eterna. Entonces es muy importante en el contexto de todas estas enseñanzas saber que nuestras vidas tienen que ser dirigidas por ese Espíritu. Y ese Espíritu necesita actuar, pero en el hombre espiritual, el hombre que puede discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. El hombre natural no lo puede entender, su naturaleza carnal no le permite entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural no percibe eso, no entiende nada. El hombre natural critica las cosas de Dios, todo lo ve bajo su propia óptica. Usted ve cómo el hombre natural trata a toda manera de desintegrar la fe en Cristo. Uno ve esos programas científicos, muchos de ellos que se refieren a hablar de Jesús, a hablar de la obra de Cristo en la tierra, la obra del Espíritu, la obra de sus apóstoles, pero su intención es desmentir lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Es importante entender eso. Es muy importante entender eso. Por eso yo quiero en este momento que nosotros podamos tener una fuerte revelación del Espíritu de Dios y una revelación que Él nos puede ayudar a comprender estas palabras. Dice Romanos 8:14 que nosotros necesitamos ser guiados por ese Espíritu, guiados y dirigidos por ese viento que nos llama hijos de Dios. La pregunta es, ¿qué necesita usted? ¿Cuál es su necesario? Yo creo que lo más necesario que un hombre pueda recibir es a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo que va a producir en nosotros es una vida espiritual. Y un hombre espiritual es el hombre que tiene el Espíritu de Dios. Usted oye muchas personas que dicen, ay, es que él es muy espiritual. ¿Pero espiritual de qué? ¿Quién lo guía? ¿El Espíritu Santo? ¿O lo guía un maestro de la cultura oriental? ¿Qué lo guía a él? ¿Cuáles son sus doctrinas? ¿Qué es lo que él cree? Nosotros necesitamos creer en él, creer en Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso retomemos una vez más el libro de Romanos en el capítulo 8. Y ahí podemos leer todo ese capítulo 8, donde el Espíritu de Dios habla de vivir en el Espíritu. Dice aquí en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo 8 dice, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el nacimiento espiritual. Es el nacimiento que solo Dios puede producir. Es el nuevo nacimiento. Nosotros hemos tenido dos nacimientos. El primer nacimiento natural, vinimos en agua cuando estábamos allá en el vientre de nuestras madres. Ese fue el primer nacimiento. Y el segundo nacimiento es el espiritual. Es el que viene del cielo. Es el que Jesús le explicó a Nicodemo en el capítulo 3. Y nos llama poderosamente la atención cómo Nicodemo, siendo todo un maestro, no sabía esto. ¿Por qué no lo sabía?
Porque estas enseñanzas no las puede revelar sino Cristo, Jesucristo. Por eso Él fue enviado por el Padre, para guiarnos, para enseñarnos. Cuando Él cumplió su ministerio profético durante los 3 años que estuvo aquí como nuestro maestro, Él se fue, cumplió la obra misionera de Él, nos salvó, nos redimió. Y Él se fue y nos dejó el Espíritu, nos mandó el Espíritu Santo. ¿Usted qué necesita? El Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu es el que te habla, es el que te guía, el que te orienta, es el que te explica el plan de Dios. ¿Usted qué necesita? Tener una nueva naturaleza. El estado natural que usted está, si usted no tiene a Cristo, usted no es guiado por el Espíritu de Dios. Usted no puede agradar a Dios. Por eso usted va a ver que la gente que no tiene el Espíritu de Dios todavía intenta tratar de agradar a Dios por medio de sacrificios. Vemos cómo en fechas memorables de celebración religiosa se hace una cantidad de acontecimientos y de eventos para tratar de agradar a Dios. El Señor nos está llamando en este momento para que aceptemos el único sacrificio perfecto que fue el que Él hizo en la cruz del Calvario, la obra redentora de Cristo en la cruz, el cordero que fue inmolado, que ellos no entendieron, muchos no entendieron, hasta que vino el Espíritu Santo y les habló. Por eso, cuando el Espíritu de Dios viene al espíritu del hombre, se abre el entendimiento, se nos abre una visión eterna para comprender las palabras de Dios. Qué bueno es poder uno comprender el propósito por el cual Dios nos ha llamado. En esta parte final quiero recordarles que el hombre natural necesita del Espíritu de Dios para poder nacer de nuevo. Es muy importante entender esto. Es la necesidad más importante. El hombre tiene que definir dónde va a pasar la eternidad. Por ende, muchas personas se preocupan mucho por el origen de la vida y no se preocupan dónde van a terminar su vida, qué va a pasar después de la muerte. El único que nos habla con mucha propiedad qué va a pasar después de la muerte se llama Jesús. Es el único que mueve la cortina y muestra qué hay detrás de la muerte. Y nosotros sabemos lo que Jesús expresa a través de las Escrituras. Yo quiero invitarlos en esta enseñanza para que usted acepte a Jesús. Y estoy hablándoles a los que nunca han recibido a Cristo, los que piensan que Jesucristo es una religión. Jesucristo no es una religión. Jesucristo quiere que usted lo reciba, que usted lo acepte, que usted le abra su corazón. ¿Qué es el corazón? El centro espiritual del hombre. Él quiere habitar en usted. Él quiere depositar el Espíritu y hacer de usted un nuevo hombre. El estado natural que le agrada a Dios es el estado espiritual, no el carnal, porque el carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de poder compartir esta enseñanza del hombre natural. Muchos de nosotros seguramente éramos como Nicodemo, éramos seres naturales, pero tú nos estás enseñando que nosotros debemos ser espirituales, que ese viento, que ese espíritu, en el griego que significa viento y espíritu, dice que es ese soplo de vida que está obrando en nosotros, que produce aliento de vida en el corazón. Yo te invito en esta mañana para que abras nuestro corazón, para que usted abra su corazón y le diga al Espíritu que usted acepta la obra de Cristo, que usted reconoce que es pecador, que usted necesita un Salvador, que nuestros propios esfuerzos nunca van a alcanzar la salvación, que la única obra salvífica es lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias, Señor. No necesitamos verte, pero creemos en ti. Tú eres como el viento, Señor. No te vemos, pero te sentimos. Y somos tus ovejas y oímos tu voz. Señor,
No sabemos a dónde vamos, pero tú eres el que dirige nuestras vidas, porque nuestras vidas son dirigidas por ti, por ese Espíritu, por esa naturaleza divina que habita en nosotros. Gracias, Señor, porque ese soplo de vida que tú nos das es quien nos guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Yo quiero invitarlos a ustedes a que permanentemente tengan esa relación con el Espíritu de Dios y que ustedes puedan entender que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Bendiciones para todos. Estoy enviándoles un saludo a todos los de la iglesia de Senfol Rey David, un abrazo, un apretón de manos. Los extrañamos mucho. Por ahora seguimos aquí haciendo nuestras prédicas a través de este medio y creemos que Dios se agrada de que su palabra sea predicada a través de estos medios, porque para eso fuimos escogidos, para predicar el mensaje de salvación, porque Cristo vive en nosotros. A todos ustedes, el próximo miércoles los esperamos a las 8 de la noche en otro encuentro con la palabra de Dios. Bendiciones.